amigos, bienvenidos a Javelin Tobin. Javelin Tobin es un espacio de reflexión de la palabra a partir de las raíces hebreas. La temática que elegimos para el día de hoy se denomina el amigo Jonatán. Y vamos a hablar de Jonatán, que fue el gran amigo del rey David, un personaje emblemático del que no se menciona muchas veces o no se habla muy seguido en los cultos o en las congregaciones. ¿Y qué es un pacto de fidelidad como el que tuvieron David y Jonatán? Bueno, es justamente prometerle a un amigo cercano, muy querido, muy fiel, que uno lo va a acompañar de por vida hasta la muerte, tanto en las buenas como en las malas. Y para eso les pido que nos acompañen a esta reflexión para analizarla. En la palabra vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. El título del capítulo es Pacto justamente de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Verso 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Estamos hablando en este momento, que vamos a ubicar históricamente, luego exactamente de la gran batalla que tuvo David con el gigante Goliat. Una tremenda victoria militar la que tuvo. El versículo 3 dice, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Como notamos aquí en la palabra que hace referencia, hay un pacto de amistad a partir de esta victoria tremenda que tuvo el rey David contra Goliat, que va a ser un pacto que los une de por vida. Eso implica fidelidad, eso implica, como dice aquí la palabra, que Jonatán lo amaba a David como a sí mismo. Y notamos a partir de este momento un sentido mesiánico en esta historia que está aconteciendo. ¿Cuál es ese sentido mesiánico? Nosotros tenemos un amigo fiel, un amigo eterno que es Yeshua, Jesús, como se lo conoce, Yeshua en hebreo, quiere decir salvación, y es el Mesías de Israel, que es que murió en la cruz y que a partir de allí, por su sangre, nosotros fuimos perdonados, adoptados por Dios como hijos, y tenemos también un pacto con el Señor, que es eterno, y también es un pacto de fidelidad. Nosotros le debemos fidelidad a Él, y la palabra dice que Dios es fiel, esa es su naturaleza. Yeshua dio, como acabamos de mencionar, su vida por nosotros, y Él nos llama amigos. Lo hacemos aquí, una comparación entre Jonatán y David, y hay un pacto similar de amistad, en acompañar al otro pase lo que pase. Si seguimos analizando 1 Samuel, en este caso en los capítulos 19 y 20, vamos a notar que hay momentos en que David estaba en el desierto. ¿Por qué? Porque él se escapaba del rey Saúl, porque justamente este rey lo quería matar a David por los celos que le tenía. Él sabía que David tenía la promesa de que iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces, Jonatán, como su fiel amigo, lo va a buscar y lo va a aconsejar, muchas veces a escondidas de su padre. Él se jugó su propia vida frente al rey para salvar a su amigo David. Comparémoslo con lo que hizo el Señor Yeshua por nosotros, el Mesías de Israel. Él intercede ante el Padre y llegó a dar su propia vida por la salvación de nosotros, que nos llama a sus amigos. Aquí hay una clara connotación mesiánica. Es el amigo fiel que es capaz de dar todo lo que tiene, hasta su propia vida, para salvar a sus amigos y fieles seguidores. Para eso les pido que me acompañen en este caso a 1 Samuel. Vamos a ir al capítulo 20, en los versículos 27 al 31, donde vamos a notar más claramente en esta historia terrenal, que tiene un grado componente muy importante espiritual, qué es lo que pasó entre Saúl, el rey en vigencia en este momento histórico, Jonatán, su hijo, quien iba a ser el heredero de ese reinado, y David, que era, según Dios, el futuro monarca. En el verso 27, la palabra del Señor dice: al día siguiente, el segundo día de luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío.
Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Verso 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Verso 29. Diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si hay hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa el rey. En el versículo 30 la palabra dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, noten aquí, le tira directamente una maldición al rey Saúl a su propio hijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Vamos al verso 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Notamos aquí los tremendos celos que tenía el rey Saúl hacia David, al punto de querer matarlo, de querer terminar con su vida. Y vamos a ver cuál es la postura, a partir de los siguientes pasajes, que toma Jonatán su hijo. En teoría, quien iba a ser el próximo rey, el heredero natural. En el verso 32 dice: y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Haciendo referencia al rey David. Entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Aquí lo que notamos es que Jonatán claramente intercede por su amigo David. Vamos a la comparación en el sentido mesiánico con lo que es Dios Padre, Yeshua Hijo y nosotros. El Hijo del Rey está intercediendo y es capaz de dar su propia vida por su amigo, como es aquí el rey David. Es exactamente lo que hizo Yeshua por nosotros. Intercede ante el Padre como Mesías prometido por sus hijos, los hijos del Señor, a quienes Él considera sus amigos. El punto de intención en esta relación tan fuerte de admiración que aún David tenía hasta por el rey Saúl, porque el rey Saúl había sido ungido por Dios también a través del profeta Samuel, y era un poderoso guerrero. Él venció muchísimas batallas, la mayoría contra los filisteos. Y eso generó también admiración en David, que lo reconocía como el ungido del Señor. ¿Qué es lo que pasa al final de la historia? Cuando lamentablemente en una batalla muere el rey Saúl y muere su hijo Jonatán, el gran amigo de David. Les pido que me acompañen ahora a 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 25 al 27. Vamos a ver, y esto a modo hasta de poesía, como David refleja a través de su corazón y su alma el sentimiento que tenía hacia Saúl y Jonatán. En el versículo 25 la palabra del Señor dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Verso 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de muchas mujeres. Y en el verso 27, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¿Cuáles son las conclusiones, amigos, del día de hoy en esta reflexión? Primero, honrar la amistad. Todos necesitamos personas que sean nuestros confidentes, nuestros grandes amigos, pero sobre todo vamos a tener personas que seleccionamos para ser quienes tengamos los momentos muy duros, muy difíciles y también los muy buenos. Gente en quien podemos confiar y con quienes podemos crecer. Tenemos que tener un filtro para saber elegir cuáles son las amistades adecuadas, así como lo tuvo David con Jonatán y también en viceversa. Esas tienen que ser personas que nos comprendan
y con las cuales pongamos tener una intimidad. Y sobre todo, esos amigos y nosotros mismos tenemos que ser un reflejo del Señor, un reflejo de Yeshua, el Mesías de Israel, porque a eso estamos siendo llamados. Él es nuestro amigo fiel, Él es el modelo a seguir. Cada día tenemos que ser imitadores de Él y reflejar en nuestras relaciones ese amor sincero y puro que nos legó el Mesías a todos. Y sobre todo con nuestros amigos, porque Él nos llamó amigos. Esperemos que hayan disfrutado de la reflexión de hoy. Nos vemos en la próxima y nos despedimos como siempre con un cordial shalom.